Saludos. Dios le continúe bendiciendo. Estamos aquí descansando en el lunch. Y dije, vamos a hacer un videíto sobre, ya que escuché a un pastor que se apellida Gutiérrez, y estaba hablando sobre lo que pasó en el huerto del Edén, a su manera, ¿verdad? A su forma. Entonces, pues, él es de los que cree todavía que las serpientes hablan y que cree que hay árboles que pueden otorgar el conocimiento del bien y el mal, y que hay árboles que pueden ofrecer la vida, cuando eso, ¿verdad? El único que lo puede ofrecer es Dios. Él es el dador de la vida. Entonces, pues dije, vamos a hacer un videíto en cuanto a eso, ¿verdad? Esto es para el que lo quiera aprender, entender, o el que prefiere seguir a personas como el pastor Eduardo Gutiérrez, que dice que eh, hay un montón de teorías y cosas y que suena absurdo pensar que Caín era hijo de Satanás, ¿verdad? Aunque el apóstol Juan dice, no como Caín, que era del maligno, ¿verdad? Que no sé por qué qué llevó a Juan. Habrá sido el Espíritu Santo a decir, Caín era del maligno. Entonces, al pensar que Caín era del maligno, lo que yo tengo que pensar, yo tengo que creer, porque se me tiene que imponer de esa manera, es que no, lo que pasa es que Caín, por haber matado a su hermano Abel, pues eso era lo que hacía Satanás. ¿Verdad? Habría que ver a quién Satanás había matado, porque según la historia estaba Eva, Adán, y el primer muerto que se presenta en la historia de la Biblia es Abel. Y quien lo mató fue Caín, el que era de Satanás. Porque dice, porque Satanás es homicida desde el principio. Pero ¿a quién mató Satanás? Lo que pasa es que se compara de que a Caín, al matar a Abel desde el principio, era por el linaje, o por la semilla que venía Caín. No linaje, por la semilla que venía Caín. O sea, fue Caín quien mató a Abel, pero siendo que Caín era del maligno, no lo mató porque lo aprendió de Satanás. Lo mató porque esa era la raíz que había en él. Una raíz ya corrompida por parte de Satanás. Porque, que se sepa, él fue el primer homicida. El primer cadáver fue el de Abel. Entonces, eh, vamos a seguir leyendo. En Juan capítulo 8, del 39 en adelante, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueseis hijos de Abraham,
las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Páralo ahí. Detén los caballos ahí. Aquí lo que se está comparando es descendencia, ¿verdad? O origen. Ellos le están diciendo que su padre, estaba hablando de los fariseos, ellos le están diciendo que su padre es Abraham, el padre de la fe. Abraham es nuestro padre. ¿Ve? Están hablando de descendencia. Ellos están jurando que descienden de Abraham. Pero Jesucristo está hablando de algo un poco más profundo. Ustedes no pueden ser padres de Abraham, porque si fueran, que diga, usted no puede ser hijos de Abraham, porque si Abraham fuera su padre, ustedes no procurarían matarme por haber escuchado la palabra de Dios. Porque Abraham no hizo eso. Abraham no se volvió en contra de la palabra de Dios, sino que la aceptó. Y hasta le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces, estamos siguiendo la línea de que el origen, de dónde descienden, ¿verdad? Pero Jesucristo les está diciendo a ellos: ustedes no son hijos de Abraham, sino son hijos de su padre, el diablo. Son hijos de su padre, el diablo. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Perdonando. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ve, le está diciendo: todas las cualidades que ustedes poseen, todas esas cualidades malas, esas obras malas, vienen de vuestro padre, el diablo. ¿Se acuerdan que en Santiago dice: cuando fueres tentado, no digas que eres tentado de Dios, sino que de tu propia concupiscencia? Tu propia concupiscencia te lleva al pecado. Entonces, Jesús les está diciendo a ellos, está hablando de esa profundidad interna de ellos. Ustedes no tienen nada de Dios adentro. Ustedes no tienen nada de Dios, porque de Dios vine yo. Y si hubiésemos venido del mismo sitio, si fuésemos por la misma línea, ustedes me amaríais, porque de Dios salí yo.
Ustedes son de vuestro padre el diablo. Mire esto. Vamos a analizar. Vamos a analizar antes de entrar al próximo texto. ¿Por qué? Pregúntese usted. ¿Por qué las primeras civilizaciones, después de Adán y Eva, ¿verdad? Después de que Caín matara a Abel, y como dice Juan, Caín era del maligno, entonces todo se corrompió. Todo se corrompió. ¿Por qué usted cree que todo se corrompió? Es que el hombre pecó y ya estaba en su, ¿verdad? La desobediencia. Entonces no podía haber un linaje de Dios que se mantuviera fiel y firme, sino que solamente Dios pudo encontrar a un hombre, a Noé, que fuera un hombre recto delante de Dios y genéticamente perfecto, para que Dios pudiera salvar lo que quedaba del hombre, de la humanidad. Pero en este salvar de la humanidad no solamente vino Noé, su esposa y sus hijos, su familia. Y en la familia de Noé, igual que en las otras personas, ya estaba esta concupiscencia o semilla del mal. Ya estaba esta semilla del mal que había corrompido toda la tierra. Toda la tierra. Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Pero llegar al punto de que Dios tuviera que tomar la determinación de destruir todo ser viviente, ahogado, anegado en agua, era porque lo que estaba pasando fue totalmente una degeneración y una depravación, una violación completa a toda ley de Dios. No se podía hacer nada más. ¿Por qué? Porque ese era el reino de Satanás. Usted sabe que cuando usted se convierte a Cristo, tiene Dios que sellarlo con el Espíritu Santo para apartarlo. ¿Apartarlo de qué? ¿Apartarlo de qué? ¿Se acuerda que Jesucristo dijo que para saquear la casa del hombre fuerte había que atar al hombre fuerte para poder saquearlo completamente, para poder saquear sus pertenencias, para poder saquear su casa? Mire cómo dice Jesucristo: su casa, sus pertenencias. Dado que esa semilla del mal, concupiscencia, está en el hombre, pues obviamente somos pertenecientes sin Cristo somos pertenecientes del reino de Satanás. Hay dos reinos. El mismo Jesucristo dijo, si el reino de Satanás estuviera dividido, y toda la historia. O sea, Jesucristo establecía que había un reino de Satanás, pero que él iba a establecer otro reino. El hecho de que Dios escogiera una nación como Israel para apartarla de lo que practicaban las otras personas y hacer un pueblo diferente. Era un reino. Israel era un reino aparte del reino de Satanás.
todo se corrompió desde el principio porque todos eran parte del reino de Satanás. Satanás, el hombre le cedió su hogar a Satanás. El hombre dejó que Satanás pusiera su huella en el hombre. Satanás hizo esto para combatir la creación de Dios, para manipularla. Porque el celo que se metió en Satanás en cuanto al hombre, obviamente pudo haber sido el hecho de contaminar la creación de Dios. Y para contaminar la creación de Dios, él puso su semilla en el hombre, la concupiscencia. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre viva por siempre. No era bueno que el hombre viviera por siempre sabiendo lo que sabía en ese entonces. O más directamente teniendo esa semilla de maldad en su corazón, en su ADN. De ahí, ¿verdad? Que, bueno, es que si sigo hablando de eso me he hecho un par de horas. Pero por eso, mira, vuelve Jesucristo. Jesucristo está comparando descendencia de Abraham, descendencia. ¿Cuál es que la descendencia de Abraham sería ese nuevo reino? El reino de Israel, que estarían apartados. Por eso se decía, por eso se le llamaba a Dios, el Dios de Israel. Porque Israel era un reino. Pero era un reino básicamente literal. ¿Verdad? No es como entonces cuando Jesucristo le quita el reino a Israel para establecer su reino. Un reino espiritual donde Él dice, mi reino no es de este mundo. Israel era de este mundo. Pero ahora Jesucristo va a establecer un reino que no es de este mundo. Entonces, por eso ellos decían, somos descendientes de Abraham. Pero ahora Jesucristo les dice, si ustedes fueran descendientes de Abraham, no quisieran matarme. Porque Abraham no hizo eso. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes descienden del diablo. El ADN del diablo está en ustedes. Por eso no pueden resistir la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y la siguen? Esta gente no eran ovejas del rebaño de Dios. Eran lobos que venían de parte del diablo. Su padre es Satanás. Era su patriarca. Por eso cuando está hablando de padre, está hablando de patriarca. La esencia de Satanás está en ustedes. Lo vamos captando y estamos hablando de algo literal, no simplemente espiritual. Algo literal. Ahora, seguimos. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús,
yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso. ¿Cómo vosotros, pues, sería mentiroso como vosotros? Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y le dio y le vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún tienes 50 años, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Esta gente de Abraham no venían. Vamos al 41 otra vez. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Ve el asunto? Ahora usted se pregunta, ¿por qué le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación? Y aquí está el punto. ¿A quién se refieren ellos? Si están diciendo que no son hijos de fornicación, cuando Jesús les está diciendo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, es porque ellos sabían que había un linaje. Ellos mismos sabían, a través de la historia, que había un linaje que venía de Satanás y Eva, el linaje de Caín. Por eso dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, en el sentido de que Eva era mujer de Adán, pero al Eva tener relaciones con Satanás, acuérdese que cuando digo esto no piense en una culebra, estamos hablando de un ángel. Que la Biblia lo compare con una culebra es algo figurativo. Igual que el árbol era figurativo. El árbol representa, no era, mire, al punto de que si fuese la última vez que se comparara en la Biblia a los hombres con árboles, tú dices, pero eso nunca se ha hecho en la Biblia, que se comparen a los hombres con árboles. Pero en toda la Biblia se compara a los hombres con árboles. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, dice, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Está hablando de árboles? No, está hablando de seres humanos. Por eso cuando la primera vez que se presenta al ser humano como árboles en la Biblia es a Adán y Eva. Por eso dice, no comáis del árbol del bien y el mal.
Adán y Eva fueron creados tipo neutrales, o sea, no tenían que participar del mal. Dios los había capacitado para participar del bien, siguiendo las ordenanzas que Dios les había dado. ¿Por qué usted cree que Dios le dio ordenanzas a Adán y Eva? ¿Usted se cree que la ordenanza era solo no comáis del árbol del bien o el mal? Habían otras ordenanzas, habían cosas que hacer y cosas que no hacer. Imagínese usted cuando Dios le dice a Adán y Eva que se reproduzcan y llenen la tierra. ¿Acaso no iban a necesitar ellos, esos niños que crecerían, no iban a necesitar unas ordenanzas y unas reglas a seguir? A cómo compartir los unos con los otros, entre muchas otras cosas. Habían ordenanzas y entre todas las ordenanzas decía, sigue las ordenanzas que te estoy dando, porque si desobedeces, la paga del pecado será la muerte. Si desobedeces, la paga del pecado será la muerte. Vuelvo y digo, desobedecieron. El mismo apóstol Pablo dice que la que fue engañada fue Eva. No, pero que hasta que Adán no comió de la fruta, lo ponga como lo pongas. La Biblia dice, quien fue engañada fue Eva, porque Satanás ¿Satanás iba a procrear con Adán? No, ¿a quién tenía que engañar? A Eva, es lógica. Satanás ni se preocupó por Adán, porque Adán no podía reproducir y Satanás quería reproducirse en la creación de Dios. Manipular la creación de Dios, poner esa semilla, esa concupiscencia en el corazón de los hombres. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? Por medio de Eva. Por eso aún los fariseos, conociendo estas cosas, dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros no somos no venimos de Satanás. Acuérdense, ellos saben que Jesús se lo dijo claro, le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Pues ellos sabían de qué él estaba hablando. Ellos sabían con quién Jesús los estaba comparando. Pero tú dices que nosotros descendemos del diablo. No, nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces el mismo apóstol Pablo, en una de sus epístolas, que no me acuerdo ahora exactamente dónde, dice que él quiere presentar a la iglesia a Jesucristo, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga, que no tenga de qué avergonzarse. No, y dice, no como Eva, que hizo lo contrario. En vez de presentarse a Adán pura y sin mancha, Eva fornicó. Ay, pero ¿cómo usted dice eso? Es lo que están diciendo los judíos. Nosotros no somos hijos de fornicación. Ahora, ¿usted cree que todo esto como esto ustedes no se lo acostumbran a decir en la iglesia? Pero mira lo que esto está diciendo, qué disparate. Vuelve y piensa en todas estas cosas. ¿Por qué Dios tuvo que destruir el mundo anegado en agua? Matar todo ser vivo. ¿Por qué llegó el ser humano al punto de que Dios tomara esta decisión? Entre otras cosas. Acuérdate, esto es un pisco labi del asunto. Pero sí queda claro de que los judíos que el Señor le estaba señalando, sabían que se les estaba acusando de ser simiente de Satanás, de ser descendientes del diablo. Y por eso ellos mismos dicen,
Nosotros no somos hijos de fornicación. Nuestro Padre es Dios. ¿Lo ve? Sabios saben que se está comparando entre Dios y el diablo. Pero Dios por medio de Abraham y el diablo por medio de Caín. Así que siga meditando en esto, estúdielo, o si usted entiende que es mejor creer que las culebras hablan y que los árboles pueden dar conocimiento del bien o el mal, o un árbol tiene el fruto de la vida, mira a ver qué le parece a usted más cuerdo. Así que Dios le continúe bendiciendo. Vamos a parar esto.